La expresión de Lydie se volvió ligeramente envidiosa mientras continuaba. La señorita Don Kingsue se ha convertido esencialmente en el principal objeto de admiración y envidia de cada oficial femenina que sirve actualmente en la región militar del Este. Lucen ofreció una pequeña sonrisa, sacudiendo la cabeza ante la hipérbole. ¿Es realmente así? Decidió cambiar de tema, mirando a Lydie con curiosidad. Por cierto, noté que un viejo camarada de tus padres te ha estado buscando con bastante frecuencia últimamente. ¿Necesita algún tipo de ayuda? La compostura de Lydie flaqueó por un breve segundo antes de recuperar su máscara. ¿Oh, él? Ha expresado el deseo de pretender mi mano en matrimonio. Lucen quedó visiblemente desconcertado por la franqueza de su respuesta. Un momento después, su intuición se encendió, llevándolo a una conclusión interna simple: está mintiendo. El joven terminó de atarse los zapatos de vestir, todavía algo desconcertado por la respuesta críptica de Lydie. Ya veo. ¿Ande exactamente qué edad tiene ese pretendiente tuyo? Mientras preparaba meticulosamente el sobretodo de Lucen, Lydie respondió con un encogimiento de hombros indiferente. Supongo que todavía se le consideraría bastante joven, recientemente ha cumplido los 70. Esta respuesta dejó a Lucen totalmente atónito y sin palabras. A los 19 años, con la perspectiva de convertirse en un inmortal longevo, el concepto de una diferencia de edad de 50 años le resultaba asombroso. Comenzó a preguntarse, ¿podría existir tal brecha para Kingsue y para mí? ¿Le parecería escandaloso a mi familia? ¿Qué pensaría el público? Se dio cuenta de que estaba siendo demasiado tradicional. En un mundo donde los artistas marciales vivían durante siglos, una diferencia de 50 años era prácticamente insignificante. Lydie y este hombre estaban separados por 5 décadas, sin embargo, ambos se veían a sí mismos como jóvenes. Lucen suspiró para sus adentros ante su propia mentalidad conservadora. ¿Y cuál es tu postura al respecto? Lydie respondió respetuosamente: he rechazado sus insinuaciones numerosas veces, ya que no tengo deseo de contraer matrimonio. No tengo intención de casarme, declaró Lydie con firme resolución. Mi único deseo es permanecer a su lado y continuar sirviéndole como su leal asistente, mi señor. Lucen tomó el abrigo de sus manos, declinando su ayuda para ponérselo, y respondió con un tono frío y despectivo: eso no será necesario. Si realmente encuentras a alguien digno de tu corazón, no dudes en seguir tu propio camino hacia la felicidad, murmuró, su voz teñida con una compleja capa de desapego y consejo sincero. El joven se movió con gracia practicada mientras se deslizaba en la tela nítida de su sobretodo, deteniéndose ante el espejo pulido para ajustar meticulosamente cada pliegue y punta del cuello. Se estaba preparando para un encuentro con la mujer destinada a ser su esposa, pero su expresión permanecía ileíble. Mi estancia en la región militar del Este puede no ser permanente, continuó, lanzando una mirada aguda a su subordinada. Posees el don de la juventud, con un futuro vasto e inexplorado extendiéndose ante ti. Me marcho ahora, quedas relevada de tus deberes. Lydie ofreció un disciplinado asentimiento de reconocimiento. Entendido, mi señor, pensó en silencio mientras se giraba para irse, sus pasos resonando en el pasillo silencioso. Lucen la vio marcharse, reflexionando sobre la naturaleza de los secretos, mientras permanecieran inactivos y no interfirieran con su trayectoria, le importaban poco. Detrás de él, Lydie permaneció momentáneamente paralizada, su figura recortada contra la luz mientras se sumergía profundamente en un ensueño privado y persistente. En poco tiempo, el joven, resplandeciente en su atuendo fresco y adornado con un collar sorprendentemente audaz, llegó a la entrada del restaurante Blue Pigeon, el punto de encuentro elegido. Al llegar al umbral, Lucen levantó la vista hacia la elegante fachada del establecimiento, su corazón acelerándose con una oleada de auténtica anticipación. Una sonrisa irónica y ligeramente culpable tiró de las comisuras de su boca mientras murmuraba entre dientes: la última vez que concertamos una cita en este mismo lugar, terminé abandonándola por completo. Esta vez, sin embargo, las cosas serán diferentes, debo tratar esto como un compromiso formal y oficial y dejar una impresión impecable. Impulsado por un raro toque de vanidad,
Lucen utilizó el amplio cristal reflectante del escaparate del restaurante como un espejo improvisado, retocando la alineación de su ropa una última vez para asegurar que todo estuviera perfecto. En ese momento de autocorrección, el chasquido agudo y rítmico de los tacones altos contra el pavimento llegó a sus oídos. Lucen reconoció esa cadencia distinta al instante, su intuición disparándose incluso antes de que necesitara darse la vuelta. Ella había llegado. En circunstancias normales, su vasta percepción espiritual habría detectado su presencia desde manzanas de distancia, pero hoy había bajado intencionalmente su guardia, abrazando la vulnerabilidad de una simple salida romántica. Lucen. Su voz, tan suave y refrescante como una brisa de verano, flotó en el aire y rompió su concentración. El sonido actuó como una atadura, sacándolo de su monólogo interno y devolviéndolo a la realidad. El rostro del joven se transformó, iluminándose con un resplandor de pura emoción sin disimulo mientras giraba para enfrentarla. La visión que se presentó ante sus ojos era una Don Quingsue sorprendentemente diferente a la que conocía. Había cambiado su severidad habitual por un vestido vaporoso y elegantes tacones altos. Lucen se quedó allí, completamente mudo, en cada recuerdo que guardaba de ella, estaba vestida con las líneas rígidas de un uniforme militar o con la ruda utilidad del equipo de combate. Esta transformación era impresionante. Ya no era la oficial severa, vestía un vestido a medida que acentuaba cada curva elegante de su cuerpo, exudando una feminidad potente y sofisticada que era nada menos que hipnotizante. La mente de Lucen corría mientras luchaba por procesar la vista. Ver a Don Quingsue abandonar su exterior marcial por un atuendo tan delicado y femenino era una sobrecarga sensorial que no podía describir del todo. La belleza máxima ni siquiera empieza a cubrirlo, pensó, con el pulso martilleando. Esto va más allá del máximo, es ultra máximo. El normalmente sereno Lucen no podía hacer nada más que quedarse congelado, con la mirada clavada en ella, totalmente cautivado por la magnífica aura que proyectaba. Don Quingsue dejó escapar una risa suave, sus labios curvándose en una sonrisa radiante mientras sus ojos brillaban con una luz juguetona y traviesa. Su voz, cuando habló, fue un susurro seductor que parecía tejer un hechizo a su alrededor. Sacudido por la intensidad del momento, el joven Lucen sacudió la cabeza para despejar la niebla del asombro, una amplia sonrisa de muchacho extendiéndose por su rostro. Lucen finalmente encontró su voz, respondiendo con un tono que era a la vez profundamente agradecido y descaradamente halagador. No diría que estoy sorprendido, admitió, con ojos cálidos. Simplemente estoy asombrado al verte. Al notar que Lucen la miraba con tanta intensidad que parecía haber olvidado cómo parpadear, Don Quingsue soltó una risita melódica, disolviendo hábilmente la repentina tensión. Me has admirado lo suficiente por una noche, bromeó ella, con la voz tan dulce e invitadora como la miel. Ven, entremos a comer. Los pensamientos internos de Lucen tomaron un giro más salvaje. ¿Comer? En un momento como este, siento que podría devorar el mundo. Solo mirarla me ha dejado sediento, no estoy seguro de cuánto más de esta belleza puedo soportar. Of course, respondió Lucen sin un segundo de duda. Una sonrisa exuberante iluminó sus rasgos mientras extendía la mano hacia Don Quingsue en una invitación llena de anhelo silencioso y esperanza. Este gesto repentino y audaz hizo que un leve rubor rosado subiera por su cuello, sin embargo, una mirada de profunda satisfacción se instaló en su rostro mientras lo miraba. Se movió con gracia, colocando su delicada mano en la palma expectante de Lucen. Mientras sus dedos se entrelazaban, una chispa de afecto genuino pareció pasar entre ellos, solidificando el peso romántico de la noche. Parecían la pareja perfecta mientras caminaban lado a lado hacia la entrada. El aire mismo a su alrededor parecía espesarse con una sensación de alegría y dulzura, sus siluetas pintando una imagen de amor de ensueño y cinematográfico contra el telón de fondo de la calle de la ciudad. Sin embargo, después de haber avanzado solo unos pocos pasos, Don Quingsue se detuvo de forma repentina y brusca. Sorprendido por la parada abrupta, Lucen dio a su mano un tirón suave y cuestionador, pero ella permaneció clavada en el sitio.
Cuando se volvió para comprobar cómo estaba, la vio parada perfectamente inmóvil, con las mejillas ardiendo en un carmesí profundo mientras parecía estar lidiando con un torbellino de sus propios pensamientos privados. En el silencioso teatro de su mente, Don Kingsway distaba mucho de ser la mujer serena que aparentaba ser. Debo mantener la calma, se decía a sí misma, incluso mientras su corazón se aceleraba con una mezcla de nervios, torpeza social y una sorpresa genuina ante la profundidad de sus propios sentimientos. Para un observador externo, su lucha silenciosa solo la hacía parecer más entrañablemente humana y tierna. Unos minutos después, la escena se trasladó al interior del restaurante. Don Kingsway se sentó directamente frente a Lu Zeng, habiendo recuperado con éxito su fachada habitual de comportamiento profesional calmado y ligeramente indiferente. Lu Zeng, percibiendo su necesidad de una recuperación digna, optó por no burlarse de ella ni exponer su vulnerabilidad anterior, dándole espacio para acomodarse y disfrutar de la comida cómodamente. La mesa entre ellos pronto se convirtió en un paisaje de indulgencia culinaria, suculentos camarones rojos a la parrilla, carnes aromáticas chamuscadas, pescado dorado perfectamente asado y una vibrante variedad de verduras frescas y crujientes. Era un caleidoscopio de colores y texturas tentadoras. Los aromas ricos y sabrosos que emanaban de los platos estimulaban agresivamente los sentidos, invitando a Lu Zeng, quien era conocido por su apetito voraz, a sumergirse y disfrutar del festín. Por lo general, en el momento en que Lu Zeng ponía los ojos en tal despliegue, sus instintos tomaban el control y comenzaba a devorar la comida con desenfreno. Sus manos revolotearon sobre la mesa, listas para arrebatar el manjar más cercano, pero se detuvo justo a tiempo. De repente recordó el contexto, estaba en una cita de alto nivel con su novia, no en el comedor de un campo de entrenamiento. Con un sobresalto, Lu Zeng retiró la mano y forzó una serie de toses secas para ocultar su lapsus momentáneo en la etiqueta. Mantén la compostura, Lu Zeng. Debes actuar como un caballero civilizado, se sermoneó internamente. Adoptando una máscara de extrema seriedad, tomó el cuchillo y el tenedor con un cuidado exagerado, intentando parecer refinado y elegante a pesar de que estaba absolutamente hambriento y ansiaba cada bocado. Lu Zeng centró toda su atención en Don Kingsway, con la mirada suavizada por una calidez atenta. Mientras ella se llevaba un pequeño trozo de carne a los labios, de repente hizo una mueca y soltó un suave, «Ah, está demasiado caliente». Lu Zeng se inclinó hacia adelante al instante, con la voz teñida de preocupación. «¿Estás bien? ¿Te quemaste?». Habló con una familiaridad casual e íntima, dándose cuenta en ese momento de que aún no se había decidido por un apodo privado para ella. Aliviado al ver que ella estaba ilesa, Lu Zeng decidió llevar el impulso de la velada un poco más allá. «Una vez que hayamos terminado aquí, ¿te gustaría ir a ver una película?», preguntó. La expresión de Don Kingsway se iluminó al instante, y una sonrisa verdaderamente feliz y radiante floreció en sus labios mientras daba su respuesta. «Sí, me gustaría mucho». La cena prosiguió en una burbuja de calidez y romance incipiente, la atmósfera entre ellos se volvía cada vez más densa por la felicidad compartida. En realidad, eran sin duda la pareja más llamativa y comentada en toda la región militar del este en ese momento, aunque parecían completamente ajenos al mundo fuera de su mesa. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, dentro de los límites de la aislada finca de la villa, un grupo de sirvientas domésticas se había reunido en una esquina, con las cabezas juntas mientras intercambiaban susurros callados y escandalosos. ¿Es cierto? ¿Están el comandante Lu y esa mujer realmente involucrados?, siseó una. La otra sacudió la cabeza con incredulidad. Es difícil de asimilar. Pensar que alguien tan notoriamente fría como ella pudiera ser capaz de salir con alguien. Mientras las dos mujeres estaban sumidas en sus especulaciones, una sombra se movió silenciosamente por el suelo detrás de ellas. Una figura se acercó con una quietud fantasmal, observando cómo las sirvientas permanecían totalmente perdidas en su propio mundo de charlas, completamente ajenas al hecho de que su conversación privada ya no era privada. Una orden repentina y atronadora rompió el silencio, haciendo que las dos sirvientas casi saltaran de su piel, con sus corazones martilleando contra sus costillas. Se dieron la vuelta presas del pánico para encontrar a Lydie de pie directamente detrás de ellas.
Su rostro era una máscara de furia fría e inexpresiva, y una gota de sudor frío comenzó a rodar por el cuello de una de las aterrorizadas chismosas. Si vuelvo a escuchar siquiera un susurro de ustedes dos calumniando los asuntos privados del comandante, su próxima asignación será una estancia permanente en la prisión militar, declaró Lidier, con la voz como fragmentos de hielo. Puntualizó la amenaza con un grito final, largo. Aterrorizadas por sus vidas, las sirvientas huyeron de la habitación al instante, sin atreverse a aminorar la marcha ni un segundo. Una vez que se hubieron ido, el comportamiento de Lidier cambió. Giró la cabeza bruscamente, sus ojos agudos se entrecerraron mientras se concentraba en el horizonte lejano, como si sus sentidos agudizados hubieran detectado una anomalía. Sin un momento de vacilación, comenzó a caminar a grandes zancadas hacia el muro perimetral detrás de la finca, donde un rastro de humo tenue y acre comenzaba a elevarse en el aire. Lidier reconoció al hombre que esperaba allí, un supuesto viejo camarada de sus padres. Se acercó a él con el ceño fruncido con sospecha, exigiendo, ¿qué significa esto? ¿Por qué has aparecido aquí? El hombre, vestido completamente de negro, observó su aproximación con una mueca de desprecio. Arrojó casualmente su colilla al suelo y gruñó con impaciencia fría, ¿cuándo pretendes finalmente hacer tu movimiento? Aplastó el filtro humeante en la tierra con su bota antes de continuar en un tono bajo y siniestro. El benefactor está perdiendo la paciencia con tus retrasos. El ceño de Lidier se frunció, el peso de la situación presionando sobre ella. Este es el corazón de la región militar del este, siseó ella de vuelta. Lucen es su chico de oro, un general genio de un estatus sin igual. ¿Cómo esperas exactamente que ataque aquí? La ansiedad escrita en el rostro de Lidier era palpable mientras vacilaba, la gravedad de la traición pesando sobre ella. Si hiciera un movimiento ahora, dentro de estos muros, ¿qué esperanza tendría de salir viva de la región militar del este? El hombre de negro ignoró sus preocupaciones, elevando su voz con una sensación de presión urgente e irritable. Entonces, ¿cuál es tu objetivo final?, exigió, su propio rostro contorsionándose con una mezcla de preocupación e inquietud. La fuerza de ese chico está escalando a un ritmo aterrador, aún no ha visto su 20º año. En unos pocos años más, ni siquiera los venenos genéticos de bestias mutantes de grado 9 más letales serán suficientes para derribarlo. Ya no podía ocultar su agitación, un destello de ferocidad asesina brilló en sus ojos mientras gritaba. Lidier habló para tranquilizarlo, su voz recuperando una forzada sensación de calma. Deja de preocuparte. El torneo de artes marciales de la región militar del este comenzará en solo unos días. Sin duda será elegido para representar al este en los ejercicios interregionales que se llevarán a cabo en la región central. Ejecutaré el plan durante el traslado a la región central, será mucho más sencillo desaparecer en el caos del viaje. Mientras decía estas palabras, los ojos de Lidier sufrieron una transformación escalofriante, volviéndose inquietantes y desprovistos de calidez. El hombre de negro se recostó, una sonrisa sombría y satisfecha rozando sus labios. Bien. Al menos tienes un plan funcional en marcha. Luego ofreció una tranquilidad hueca a la joven. Ten la seguridad de que, una vez finalizado el acto, si todavía estás decidida a seguir el camino del santo marcial, nuestro benefactor asegurará tu entrada en el Salón Marcial Supremo. Tu estatus allí no será menor que el de un discípulo directo del propio santo marcial. El hombre de negro metió la mano en su abrigo y sacó una caja de cerillas gastada. Con un movimiento rápido de su muñeca, encendió una contra la caja, y la llama bailó en la tenue luz. Tras encender un cigarrillo nuevo y dar una calada profunda que llenó sus pulmones, exhaló una nube de humo gris. Y si decides retirarte en su lugar, se te otorgará una suma de riqueza tan vasta que no podrías gastarla en 10 vidas. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la figura de Lidier con una sonrisa depredadora y entornada. Por supuesto, mi oferta anterior de compañía personal sigue en pie. Lidier agitó su mano con desdén para despejar el humo de mal olor de su espacio personal, con el rostro torcido en una expresión de profundo y manifiesto asco. Suficiente. No vuelvas a buscarme. Si Lucen capta siquiera un indicio de estos encuentros, todo lo que hemos construido se desmoronará.
El aroma empalagoso del tabaco parecía irritarla sin cesar. «Vete de aquí, ahora», ordenó ella. Sin esperar respuesta, Lydie le dio la espalda y comenzó a alejarse. El hombre de mediana edad observó su figura que se retiraba, escupiendo un gargajo en el suelo, mientras su expresión se ensombrecía y murmuraba una maldición venenosa entre dientes. «TCH, mocosa malagradecida. ¿Crees que puedes morder la mano que te da de comer y aún así esperar una muerte pacífica? Estás delirando». Con una mirada final de odio hacia la finca, su forma comenzó a desdibujarse y disolverse, desvaneciéndose en una nube arremolinada de humo negro, inquietante y antinatural, que se disipó en el aire nocturno. Bajo el suave resplandor plateado de la luna creciente, el estrecho camino de servicio dentro del recinto militar se extendía en un silencio tranquilo. La noche estaba calmada y el sendero estaba completamente desprovisto de otros transeúntes o guardias patrullando. Dos figuras, un hombre y una mujer, paseaban juntos en cómoda proximidad, su presencia mezclándose perfectamente en el raro remanso de paz. El hombre vestía una camisa blanca sencilla y bien ajustada que enfatizaba su figura alta y atlética, mientras que la mujer a su lado con su vestido púrpura claro parecía una visión etérea de otro reino. Caminaban en un silencio afable, ambos aparentemente decididos a saborear cada segundo fugaz de esta rara tranquilidad. Un suave rubor se extendió por el rostro de la chica, con su corazón cargado de palabras que anhelaba decir. Quería confesar la profundidad de sus sentimientos al hombre que estaba a su lado, pero las frases parecían atascarse y detenerse en su garganta. En última instancia, solo podía robar miradas fugaces a Luceng, con sus ojos brillando con un afecto profundo y tácito que trascendía las palabras. Finalmente, cuando llegaron a una intersección silenciosa que marcaba el límite de sus aposentos, Don Quingsue se detuvo, sorprendida por lo rápido que se habían desvanecido las horas. «He llegado a mi destino», dijo suavemente. Luceng hizo una pausa, un destello de genuino pesar cruzó sus atractivas facciones mientras asentía. «Ya veo. Entonces te dejaré aquí. Por favor, entra, vigilaré hasta que estés a salvo». Don Quingsue mantuvo la cabeza baja por un momento, pareciendo estar sumida en una profunda lucha interna. De repente, levantó la vista, con la voz teñida de una repentina y aguda ansiedad. «Luceng, el torneo de artes marciales de la región militar del Este está a solo unos días de distancia». Luceng consideró sus palabras por un momento antes de responder con una mirada de complicidad. «Entiendo la raíz de tu preocupación, Quingsue. Te doy mi palabra de que no causaré daño físico a Don Zenji», declaró Luceng, con su tono endureciéndose con una resolución firme e inquebrantable. «Sin embargo, ciertas transgresiones son demasiado graves para ser pasadas por alto. La justicia requiere un precio significativo. He declarado mi intención de cortar su camino en las artes marciales, y tengo toda la intención de cumplir esa promesa». El joven Luceng apretó su mano en un puño poderoso, sus ojos volviéndose tan fríos y afilados como el hielo invernal. En realidad, Don Zenji carece del talento para alcanzar el nivel 9 en esta vida. Simplemente estoy eliminando sus delirios y obligándolo a enfrentar esa realidad antes de tiempo. Don Quingsue quedó momentáneamente muda de asombro. Aunque no podía comprender cómo Luceng podía estar tan seguro de los límites de otro, o cómo planeaba neutralizar el poder de un artista marcial sin infligir lesiones, vio la voluntad de hierro en su mirada. Dejó escapar un suspiro largo y cansado y asintió. «Muy bien. Si tu decisión está tomada, entonces haz lo que debas». Antes de que pudiera responder, ella de repente dio un paso adelante, acortando la distancia y agarrando la tela de su camisa con manos temblorosas. Presionando su cabeza contra su pecho, Don Quingsue susurró con una sinceridad feroz y desesperada, «Independientemente del resultado, siempre, siempre estaré a tu lado». Esas palabras finales parecieron requerir cada pizca de coraje que poseía. Tras desvanecerse los ecos persistentes de su despedida, ella giró con una gracia repentina y apresurada, su silueta encogiéndose rápidamente hasta desaparecer en la distancia. Luceng permaneció inmóvil, su mirada tranquila anclada al espacio donde Don Quingsue acababa de estar,
su corazón reproduciendo la resonancia de sus palabras finales mientras una nueva suavidad comenzaba a descongelar la frialdad habitual de sus ojos. Lo absurdo de la situación lo golpeó, no había esperado realmente atrapar con éxito a su propia instructora en tal enredo romántico. El joven levantó la mano, trazando con un solo dedo los contornos de su propio rostro como para anclarse a la realidad, dudando de la validez de sus sentidos porque el giro de los acontecimientos se sentía demasiado magnífico para ser real. Lucen permaneció en un raro estado de asombro mudo, lidiando con una marea inexplicable y creciente de satisfacción que se hinchaba en su pecho. En medio de su ensueño, una comprensión aguda atravesó los pensamientos de Lucen, haciendo que su expresión cambiara violentamente del triunfo a una sombría consternación. El joven comenzó a rascarse la cabeza con un arrepentimiento frenético, el peso de un descuido repentino recayendo sobre su conciencia. Espera, dejé escapar un momento de oro de entre mis dedos. Mientras el vívido recuerdo de su apasionado abrazo y beso con Don Quingsue cruzaba sus ojos, una ola de desilusión visceral y oportunidad perdida lo invadió. Lucen apretó su mano en un puño con los nudillos blancos, su resolución endureciéndose incluso mientras maldecía su propia vacilación. Arruiné el clímax, no pude aprovechar la ventaja definitiva cuando las estrellas estaban alineadas. Debo ser más decidido, más depredador, la próxima vez. Mientras tanto, habiéndose retirado al santuario de su hogar, Don Quingsue caminaba descalza por el suelo, habiéndose liberado descuidadamente de sus tacones altos, dejándolos descartados donde cayeron. Se desplomó sobre la cama, con un alivio palpable mientras el dolor de horas de estar de pie con calzado formal finalmente comenzaba a remitir, aunque sus pensamientos permanecían anclados en la cita, su rostro sonrojándose con una vergüenza recurrente y llena de calor. Pasaron 30 minutos completos antes de que Don Quingsue lograra apaciguar los fuegos de su espíritu agitado, sus facciones finalmente suavizándose en una máscara de compostura exterior. Sin embargo, bajo ese exterior calmado, persistía una persistente sensación de incompletitud, un sentimiento latente de que la narrativa de la velada había terminado en una nota no resuelta. Impulsada por un repentino impulso de curiosidad, recuperó su teléfono inteligente y escribió las palabras clave segunda cita en el motor de búsqueda con intención enfocada. La pantalla se pobló inmediatamente con una cascada de consejos y consultas de foros, cuál es el protocolo principal para la conducta de una chica, y se considera un exceso iniciar un beso en la segunda cita, junto con artículos que detallaban los 10 arquetipos de mujeres que los hombres encuentran irresistibles y el cronograma apropiado para conocer a la familia. Los ojos de Don Quingsue se abrieron con un asombro genuino ante el enorme volumen de información, una suave exclamación escapó de sus labios al darse cuenta de la complejidad laberíntica de la etiqueta moderna en las citas. Simultáneamente, en otra parte de la ciudad, el joven Lucen ya había trasladado su conciencia al enigmático espacio del sueño, donde se encontró una vez más cara a cara con un grupo familiar de muertos vivientes. Entrada ya la noche en sus vigilias silenciosas, la figura alta e imponente de Lucen se sentó en un trance meditativo dentro de los confines de la sala de práctica de artes marciales. Habiendo concluido su extracción de datos del espacio del sueño, se preparó para la ardua tarea de manifestar los puentes del cielo y la tierra, murmurando para sí mismo sobre la resistencia inesperada que encontró. Si bien la teoría subyacente, romper los grilletes físicos y espirituales que atan el alma humana, era elegantemente simple, la ejecución real resultó ser un desafío cerebral y físico desalentador. El objetivo era forjar un vínculo temporal de alta conductividad entre el yo y el vasto macrocosmos del universo, utilizando ese puente fugaz para canalizar la energía natural pura hacia la médula de su ser para catalizar una evolución profunda del cuerpo y el espíritu. Era, en esencia, una búsqueda proactiva de la iluminación, reconociendo que si bien el potencial humano tiene su techo, la energía del universo es un manantial infinito. Para ascender al 9º nivel del reino de Gran Maestro o a las alturas de un santo marcial, uno debe aprender a tomar prestado el fuego celestial del cosmos, pues cada avance requiere una comunión más profunda con el mundo externo. Lucen inició el intento de unir los dos reinos, guiado por el conocimiento esotérico obtenido del espacio del sueño. El puente celestial residía en el punto Baigui en la parte superior del cráneo, mientras que el puente terrenal se anclaba en los puntos Yongguan bajo los pies.
Enfocó su percepción espiritual para visualizar la puerta celestial arriba y organizó su y sangre crecientes para estimular los cimientos terrestres abajo. Sabía que si sus cimientos eran profundos, el puente se formaría tan naturalmente como un río encontrando el mar, pero si carecía de ellos, el camino sería tan impenetrable como el pico de una montaña tocando las nubes. Mientras dirigía la marea creciente de su espíritu hacia arriba y el peso pesado de su vitalidad hacia abajo, recordó una mnemotecnia antigua sobre la separación de lo claro y lo turbio, un método para purificar la intención y purgar todas las distracciones externas. Lucen suprimió implacablemente la estática caótica de sus pensamientos errantes, sabiendo que una mente hiperactiva era una carga que podía conducir a la desviación espiritual. Sin embargo, las palabras antiguas encendieron un destello de inspiración repentino y brillante dentro de él, trazando un paralelo entre su cultivo interno y los mitos primordiales de la creación del mundo. Si el microcosmos refleja el macrocosmos, ¿no podría forjar un universo entero dentro de los límites de mi propia carne? Este pensamiento golpeó su conciencia como un rayo de luz divina, desgarrando la oscuridad de su horizonte mental. De esa chispa singular brotó un resplandor infinito de luz espiritual, manifestando un torrente caleidoscópico de imágenes, flora floreciente, bestias veloces, picos imponentes y el pulso rítmico de los océanos y la luz de las estrellas. Ciudades se alzaban y caían, y satélites flotaban en el vacío mientras miles de millones de conceptos distintos parpadeaban a través de la mente de Lucen en el lapso de un solo latido. Entonces, con un rugido mental ensordecedor, todo el tapiz se hizo añicos, disolviéndose en un caos primigenio y arremolinado. Dentro de ese abismo caótico, una brújula gris y monolítica comenzó a girar con una precisión hipnótica dentro de la mente de Lucen, desprendiendo infinitas motas de brillantez que se expandieron para formar un firmamento infinito salpicado de estrellas. En esta nueva extensión mental, innumerables fragmentos de memoria e intención comenzaron a revolotear alrededor de su conciencia como una bandada de palomas blancas, rodeando el núcleo de su ser. Solo cuando el rugido del cosmos interno amainó y la conciencia de Lucen se recalibró al mundo físico, se dio cuenta, con un asombro profundo, de que inadvertidamente había ascendido al esquivo tercer nivel del estado de vacío. De hecho, he alcanzado el tercer nivel del estado de vacío. Reflexionó sobre si se trataba de una evolución sinérgica nacida de la apertura de su puente celestial combinada con su camino marcial único. En este estado elevado, sus funciones cognitivas se habían acelerado 10 veces y sus células cerebrales se activaban con tal intensidad que las inspiraciones brotaban como llamaradas solares cada segundo. Al observar sus propias artes marciales a través de este lente hiperanalítico, podía percibir instantáneamente cada defecto microscópico, cada bloqueo oculto y cada detalle pasado por alto en su cultivo anterior. Los ojos de Lucen se encendieron con una luz aguda y depredadora al darse cuenta de las implicaciones, incluso sin el apoyo de los recuerdos heredados del espacio del sueño. Su nueva velocidad cognitiva le permitía dominar cualquier técnica marcial hasta el reino de la competencia en un instante. Incluso sus artes marciales perfectas y su dominio personal podían ahora refinarse y empujarse hacia un nuevo horizonte de poder sin precedentes. Si hubiera poseído este nivel de perspicacia durante mi vida anterior como santo marcial perfecto, no habría sucumbido al simple agotamiento. Pensó que con el tercer nivel del estado de vacío, podría haber vislumbrado el amanecer de la tercera forma de sus artes, y sumando sobre las fuerzas elementales habría sido exponencialmente más devastador. Una comprensión lo golpeó, su puente celestial ya estaba abierto de par en par, funcionando con una eficiencia aterradora. Con esta velocidad de procesamiento mental y un flujo constante de energía, puedo templar una célula inmortal en apenas 2 semanas, esos son 24 células en un solo año. A este ritmo acelerado, acumularía 100 células inmortales en menos de 5 años, lo que le otorgaría el poder de aniquilar a un santo marcial con nada más que un simple movimiento de su muñeca. El joven Lucen apretó su agarre, con los ojos brillando con la luz fría y aguda de un hombre que había visto el camino hacia la divinidad y tenía la intención de recorrerlo. En el mundo exterior, tras la supresión de la revuelta de niveles AP, un periodo de calma engañosa se había asentado sobre las fisuras terrestres custodiadas por las 12 zonas de guerra de la región militar del Este, como si el planeta mismo hubiera entrado en un sueño temporal.
Mientras los generales de primera línea comenzaban a retirarse de las profundidades de las fisuras, se estaba produciendo un cambio importante entre bastidores, el comienzo del gran torneo de artes marciales de la región militar del Este. En la residencia privada de Lu Zheng, la asistente Lydie realizaba sus tareas de limpieza, con la mente divagando en el próximo evento y la extraña falta de tensión que lo rodeaba. La falta de suspenso derivaba del surgimiento de un talento singular y aterrador, el sol ardiente de la región oriental, cuyo brillo era tan abrumador que las 7 maravillas del este parecían velas tenues a su paso. Todo el mundo militar aguardaba con aliento contenido un duelo declarado. Lu Zheng había jurado destrozar el camino marcial de Don Zhenyi, el heredero de un santo marcial trascendente. Aunque Don Zhenyi era un genio por derecho propio, elevándose como una luna de plata fría sobre las colinas, ahora estaba en curso de colisión con un sol. Este choque inminente entre el sol y la luna se había convertido en el punto focal de todo el discurso estratégico, una batalla que prometía redefinir la jerarquía del poder. Mientras la atmósfera alcanzaba un punto febril, Lu Zheng finalmente emergió de su reclusión y bajó las escaleras. Leda detuvo inmediatamente su trabajo, inclinándose con profundo respeto mientras anunciaba la llegada del transporte militar enviado para escoltarlo al torneo. Lu Zheng le agradeció con un asentimiento lento y medido, sus pasos eran firmes, pero notó un momento de vacilación en la postura de la chica. Un destello peculiar y fugaz en sus ojos no escapó a sus sentidos agudizados, y cuando volvió su mirada plenamente hacia ella, Lydie sintió como si su alma estuviera siendo pesada. Una oleada repentina y abrumadora de remordimiento y pánico inundó su mente como una marea. El peso de sus intenciones secretas casi la aplastó, un sudor frío brotó en su frente y sus piernas se sintieron débiles como el agua. Lydie se desplomó de rodillas en el suelo, temblando, mientras Lu Zheng mantenía una fachada de leve desconcierto, preguntándole qué podría haber provocado tal reacción. Lydie mantuvo la cabeza baja, con la voz temblorosa mientras balbuceaba una excusa desesperada, afirmando que la mera presencia y majestad de su señoría eran simplemente demasiado deslumbrantes para que ella la soportara. Su rostro estaba desprovisto de todo color, su corazón martilleaba contra sus costillas en un ritmo frenético de terror. No podía entender cómo una sola mirada de él podía hacerla sentir tan totalmente expuesta y físicamente debilitada. Mientras tanto, Lu Zheng la observaba con una expresión tranquila e ilegible. «Ayúdame a ponerme el uniforme», ordenó suavemente. Lydie se puso de pie a trompicones, con sus extremidades aún temblando mientras se apresuraba a recuperar su atuendo militar formal. Mientras ella se retiraba, los ojos de Lu Zheng la siguieron, un monólogo interno silencioso notando que su culpa transparente la convertía en una aficionada en el arte del engaño. Desde que alcancé el tercer nivel del estado de vacío y clarifiqué mi puente celestial, mi velocidad cognitiva ha superado la norma humana cientos de veces. Para él, leer a la gente se había vuelto tan fácil como examinar los relieves de una huella dactilar, ningún matiz de emoción podía permanecer oculto a su percepción hiperacelerada. Era como si viera el mundo a través de un microscopio de alta potencia, cada microexpresión y cambio sutil en el lenguaje corporal gritaba su conciencia culpable. Lu Zheng sentía como si tuviera todo el destino de ella en la palma de su mano, observando su lucha con una sensación de curiosidad desapegada. Sabía que una conciencia culpable era el sello distintivo de alguien atrapado entre una mala acción y otra peor. Su mente catalogó rápidamente la historia de ella, centrándose en los viejos camaradas de sus padres que habían estado en contacto frecuente con ella, y anotó mentalmente que el mayordomo Wang iniciara una investigación discreta. No permitió que el asunto perturbara su mente por mucho tiempo, en su lugar, adoptó una postura serena y segura con las manos en los bolsillos. Una tenue sonrisa de complicidad rozó sus labios mientras murmuraba que una conspiración despojada de su secreto no era más que un complot fallido esperando ser desmantelado. Al salir, encontró al mayordomo Wang esperando junto a un sedán negro de alto rendimiento, sosteniendo la puerta abierta con deferencia practicada. Mientras el coche se alejaba de la acera, el mayordomo Wang comenzó a ofrecer un informe sobre las regulaciones específicas del torneo, a lo que Lu Zheng asintió con un gesto breve y distraído. La atención de Lu Zheng se desvió hacia el paisaje que pasaba, sus pensamientos se dirigieron hacia su familia y si realmente se habían adaptado a su nueva vida.
Pensó en el desempeño de todo el ejército en la región militar central, notando su proximidad al corazón del país en Hindú, y planeó una posible visita a casa una vez cumplidos sus deberes. Al captar su propio reflejo en el cristal tintado, el joven general se preguntó brevemente si debería invitar a Don Kingsue a acompañarlo en el viaje. Antes de que pudiera llegar a una conclusión, el coche se detuvo suavemente ante la enorme arena de artes marciales, y el mayordomo Wang anunció su llegada con un tono alegre. Esta arena, el sitio histórico de innumerables triunfos militares del Este, ya estaba llena a su capacidad, con el aire cargado por el rugido de 1000 conversaciones. En el momento en que Lu Zeng salió del vehículo, el enfoque colectivo de la multitud se desplazó hacia él como atraído por un imán poderoso. La atmósfera zumbante alcanzó un punto febril cuando un espectador señaló frenéticamente, gritando su nombre y título como el líder indiscutible de la lista general de la región oriental. La incredulidad recorrió las gradas mientras la gente luchaba por reconciliar su reputación legendaria con su apariencia juvenil. Las cámaras hicieron zoom, transmitiendo su imagen a innumerables pantallas, incluyendo una computadora en una habitación distante donde un grupo de estudiantes observaba la transmisión en vivo con asombro. En esa habitación, un estudiante que llevaba gafas agarró el hombro de su amigo, gritando emocionado, «Liu Qimin, mira. ¿No es ese realmente tu antiguo compañero de secundaria? ¿Realmente eres amigo de una leyenda como esa?» Liu Qimin, sin embargo, sintió una sensación aplastante de su propia insignificancia y rápidamente apartó la mirada, negando la conexión y alegando que todo era un malentendido. Su amigo insistió, mencionando fotos antiguas de los dos juntos, incapaz de comprender por qué alguien negaría una asociación tan prestigiosa. Sonrojándose con una mezcla de vergüenza y orgullo, Liu Qimin fabricó una historia sobre que las fotos habían sido alteradas digitalmente solo para poder presumir. Su amigo, atónito y ligeramente indignado, soltó un bufido de incredulidad antes de alejarse, dejando a Liu Qimin solo con sus pensamientos. Una vez solo, Liu Qimin sacó su teléfono para mirar una foto oculta de dos adolescentes riendo con sus brazos sobre los hombros del otro. Suspiró en silencio, pensando para sí mismo que una piedra común en el lodo no tenía nada que hacer reclamando parentesco con una estrella en los cielos, hacerlo solo invitaría a la burla del mundo. Mientras tanto, en la plataforma de observación de alto nivel de la región militar del Este, el venerable comandante en jefe Yu Feiji contemplaba la escena y comentaba cuánto tiempo había pasado desde que poseyeran un ídolo tan magnético y unificador para las tropas. El comandante Xia Dingjun, curtido en 1000 batallas, asintió de acuerdo, un raro destello de satisfacción apareciendo en su único ojo al notar el impacto positivo que tal figura tenía en la moral militar. Yu Feiji tomó un sorbo lento de té, coincidiendo en que si bien el heroísmo individual no era el enfoque de la guerra, Lu Zeng servía como un indicador perfecto que potencialmente podría llevar a la región oriental a un puesto entre los 3 primeros en los Juegos Nacionales. Creía que Lu Zeng era una figura que valía la pena cultivar para convertirla en un ícono legendario para todo el ejército. Dejando su taza de té con un clic firme, el anciano comandante en jefe se puso de pie, sugiriendo que le proporcionaran al joven un escenario aún más grande y desafiante para demostrar su valía. Antes de que pudiera profundizar en su plan, Xia Dingjun expresó su preocupación por los riesgos involucrados, temiendo que si Lu Zeng fallaba en un escenario tan público, la imagen cuidadosamente construida del sol ardiente se desmoronaría. La mirada de Yu Feiji permaneció inquebrantable al recordar el desempeño de Lu Zeng en el campo de batalla. He visto el fuego en él. Procedamos, si triunfa, se convierte en nuestro ídolo definitivo, si tropieza, lo trataremos como el templado necesario de una gran hoja. Lu Zeng inclinó la cabeza en un sutil gesto de respeto, aceptando en silencio la gravedad de las órdenes otorgadas. La atmósfera dentro de la gran arena de artes marciales era eléctrica, densa con una tensión palpable que zumbaba a través de la enorme multitud. En las colosales pantallas digitales que dominaban el escenario, se veía a los artistas marciales haciendo su entrada deliberada, su presencia era imponente. Los organizadores pronto anunciaron que los participantes habían entrado con éxito en el área de descanso designada, donde ahora esperarían con aliento contenido el comienzo oficial del encuentro.
Escondidas en un rincón apartado de las gradas de espectadores, dos jóvenes se sentaron juntas, Lin Bangwan y Don Qingsue. Lin Bangwan se inclinó con un destello travieso en sus ojos, empujando a su compañera mientras susurraba, «Oh, hermana Qingsue, ¿ese misterioso novio tuyo finalmente va a aparecer?». Al escuchar la burla, Don Qingsue no respondió de inmediato, en su lugar, su mirada permaneció fija, mirando con un enfoque intenso e inquebrantable las imágenes parpadeantes en la pantalla gigante ante ella. No pasó mucho tiempo antes de que sus ojos agudos distinguieran la silueta inconfundible de Lu Zeng en medio de la multitud de competidores. Don Qingsue sintió una oleada de adrenalina, sus manos se cerraron involuntariamente en puños apretados mientras exclamaba con una mezcla de emoción y alivio, «Está allí. Mira, justo allí en el área de transición». Mientras tanto, el joven en cuestión, Lu Zeng, apenas había avanzado unos pasos en la arena cuando sintió una presencia familiar, sus ojos fijándose en un rostro que reconoció de inmediato. La mirada fría y analítica de Lu Zeng se posó directamente sobre Don Zenji. Hoy, Don Zenji vestía un uniforme de artes marciales impecable de color gris pizarra, cuya tela parecía robusta y de alta calidad. Bordado de manera prominente sobre el lado izquierdo de su pecho estaba el intrincado y prestigioso emblema del Gimnasio de Artes Marciales de Super Trascendencia, una marca de su estatus de élite y de la formidable institución que respaldaba su entrenamiento. Desde su distante punto de observación en las gradas, Lin Bangwan también captó la figura. «Es el hermano mayor Don», murmuró, con la voz teñida de un cierto grado de asombro. El aura que irradiaba Don Zenji era pesada y monolítica, poseyendo el peso inamovible de una cordillera antigua. Era una presión sofocante que instintivamente obligaba a quienes lo rodeaban a bajar la cabeza y mirarlo en silencio en reconocimiento de su abrumadora presencia marcial. Sin embargo, si Don Zenji era una montaña, entonces Lu Zeng era el sol mismo. Cuando el sol asciende al ápice de los cielos, su brillo ignora las insignificantes alturas de los picos, mirando hacia abajo al mundo entero con un resplandor absoluto. A los ojos de Lu Zeng, el hermano mayor Don ya era una fuerza agotada, un obstáculo superado hace tiempo. Lu Zeng retiró casualmente su mirada, descartando al hombre de sus pensamientos por completo. Si bien Don Zenji era innegablemente poderoso para los estándares convencionales, Lu Zeng nunca lo había considerado verdaderamente como un rival digno en su camino hacia la cima. Al observar que el estadio estallaba en vítores atronadores al ver a los artistas marciales de élite, el maestro de ceremonias dio un paso adelante, su voz amplificada para llegar a cada rincón de la instalación. «Damas y caballeros, por favor, pongamos orden. Pedimos silencio mientras invitamos a nuestro estimado comandante en jefe y a sus altos mandos a subir al escenario y compartir sus palabras de sabiduría para esta ocasión trascendental». Liderando la procesión con paso digno estaba el comandante en jefe Once Onxi, su presencia inspiraba respeto inmediato, seguido de cerca por una falange de líderes militares de primer nivel. Lu Zeng observó a los altos oficiales con una expresión contemplativa, su mente trabajando en los números. «Así que», murmuró entre dientes, «estos hombres representan el pináculo del poder de combate de las principales regiones militares. Me pregunto, ¿su efectividad de combate real excede verdaderamente el umbral de 50? Si es así, la brecha es significativa. Me encuentro existiendo perpetuamente dentro del estado del dios marcial ahora», reflexionó el joven Lu Zeng, sus pensamientos derivando hacia las profundidades insondables de su propio potencial. «Realmente me pregunto dónde reside mi poder de combate actual en su escala. Si se me concediera la oportunidad de chocar con ellos, tal vez finalmente podría usar esos datos para calcular el aterrador y verdadero potencial de combate de un santo marcial de grado 9. En ese mismo momento, Lu Zeng alimentaba pensamientos que eran peligrosamente ambiciosos, rozando lo legendario. La voz de Once Onxi resonó en la arena, sacando a Lu Zeng de sus cálculos internos y exigiendo su total atención. El comandante en jefe no se anduvo con rodeos al dirigirse a las masas reunidas. «Las reglas fundamentales para este torneo han sido decididas», anunció con una brevedad tajante. «Este año, el enfrentamiento se llevará a cabo como un todos contra todos total y sin restricciones. Supongo que las implicaciones son claras para todos los presentes», continuó Once Onxi, con sus ojos escaneando a los combatientes.
Una vez que se dé la señal, cada participante entrará en la arena simultáneamente. Desde ese momento, se encuentran en estado de guerra total, pueden atacar a cualquier oponente que consideren oportuno. En pocas palabras, es una batalla campal caótica y sin trabas. Pueden golpear a quien deseen o formar alianzas temporales para atacar en grupo a otros. Sin embargo, deben notar, no se permiten armas. Una vez que caigan, estarán fuera. La batalla continúa sin pausa hasta que solo una alma permanezca en pie en el campo. Lucen parpadeó, un raro destello de genuina confusión cruzó su rostro mientras asimilaba la simplicidad del decreto. No pudo evitar encontrar la configuración notablemente primitiva. Realmente el ejército estaba optando por un método de eliminación tan simple y brutalmente directo, despojado de todo matiz técnico en favor de la supervivencia pura y dura. Lucen se inclinó hacia el mayordomo Wang, buscando una aclaración. Mayordomo Wang, preguntó, ¿el torneo siempre se ha adherido a un formato tan caótico en años anteriores? Parece propenso a la explotación. ¿Qué pasa si alguien decide hacer trampa? Por ejemplo, ¿qué impide que una docena de luchadores mediocres sean sobornados para atacar colectivamente al contendiente más fuerte solo para despejar el camino a un patrocinador adinerado? El mayordomo Wang lo miró con una mezcla de exasperación e incredulidad. ¿Realmente no escuchaste ni una sola palabra del informe que te di durante nuestro viaje aquí? Lucen simplemente se encogió de hombros en una respuesta indiferente. No escuché ni una maldita palabra de lo que dijiste, admitió Lucen con franqueza. Suspirando, el mayordomo Wang bajó la voz para responder a las preguntas del joven con paciencia practicada. Los escenarios que describes no se consideran trampas según los estándares militares. Formar equipos está explícitamente permitido bajo las reglas de combate. En este mundo, una persona que puede ser derrotada fácilmente por un grupo no era realmente fuerte para empezar. Después de todo, la capacidad de manejar la política y la inteligencia en el campo de batalla se considera un componente central de la fuerza general de uno. Además, continuó el mayordomo Wang, el segundo escenario que mencionaste es aún más improbable. Incluso si un debilucho de alguna manera comprara su camino hasta el primer lugar del podio, habría una fila interminable de guerreros vengativos y no convencidos esperando entre bastidores para desafiarlo en el momento en que termine el torneo. El destino final de alguien que se apodera de un trono sin la fuerza bruta para imponer respeto es siempre increíblemente miserable y, a menudo, muy efímero. Tras absorber la explicación por un momento, Lucen asintió lenta y comprensivamente. Ahora entiendo la lógica. Una vez que te encuentras en la cima absoluta, debes permanecer en un estado perpetuo de preparación para defender esa posición. A menos que tu poder personal sea tan abrumador que el solo pensamiento de desafiar te inspire terror, alguien vendrá eventualmente a reclamar el primer puesto. Tiene sentido, este ranking de primer lugar no es solo un honor ceremonial, sino una forma de entrenamiento continua y agotadora. Once levantó una mano, bajando el tono de su voz una octava mientras añadía una advertencia final y escalofriante. Sin embargo, debo aclarar que las reglas específicas para este torneo regional militar en particular diferirán ligeramente de nuestras tradiciones. Mientras hablaba, Once clavó su mirada penetrante directamente en Lucen, quien sintió como si un signo de interrogación gigante e invisible acabara de manifestarse sobre su cabeza en respuesta a la inesperada atención. ¿Qué demonios más podrían añadir?, se preguntó Lucen, con sus instintos activándose. Las siguientes palabras de Once rompieron el silencio como un trueno. Por la presente declaro que cada uno de los generales que participan en este torneo formarán un frente unido. Su único objetivo es aliarse y asediar a Lucen en solitario, continuando el asalto hasta que él caiga o hasta que el último de ustedes sea derrotado. Los artistas marciales reunidos quedaron congelados en un estado de shock absoluto, con sus mentes tambaleándose ante la pura absurdidad de la orden. Una ola de susurros de pánico recorrió las filas. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso legal? Es una locura. Sin embargo, estas eran las órdenes directas del comandante en jefe, con todo el peso de la ley. Las reglas de este año habían trascendido lo extraño para entrar en el reino de lo imposible.
La voz de Once Onxi permaneció fría mientras finalizaba la apuesta, la batalla termina solo cuando Lu Zeng sea derribado. Un sudor frío brotó en las espaldas de los espectadores en las gradas de abajo. Ordenar un asedio colectivo contra un solo individuo parecía menos una prueba y más una ejecución pública. ¿Realmente el ejército le estaba pidiendo al Lord Lu Zeng que se mantuviera firme contra el poder combinado de un ejército de 1000 élites? Lu Zeng, sin embargo, simplemente miró a Once Onxi y luego escaneó los rostros de los artistas marciales que lo rodeaban, con una expresión ilegible. Lentamente, una pequeña y resuelta sonrisa tiró de las comisuras de la boca del joven mientras apretaba los puños. Ahora esto se está poniendo interesante de verdad, murmuró. ¿Quieres que todos se unan contra mí a la vez? Sinceramente, creo que lo prefiero así. Cerca de allí, un artista marcial rival miraba a Lu Zeng con intención asesina, mostrando los dientes. Estás muerto esta vez, chico. No hay salida de esta. En el momento en que el comandante en jefe terminó de anunciar las reglas especiales, la multitud estalló en un frenesí caótico de gritos. La idea de que todos los generales colaborarían para aplastar a Lu Zeng parecía un movimiento de desesperación o respeto sin precedentes. El mayordomo Wang se inclinó, susurrando a Lu Zeng con voz temblorosa, en toda la historia de la región militar del Este, no, en la historia de todo el país del dragón, nunca se ha emitido un edicto como este. Esto supera cualquier cosa que esperáramos. Tener a más de 400 generales de nivel maestro coordinados contra una sola persona, esto es algo sacado directamente de una pesadilla, continuó el mayordomo Wang, con las manos temblando por una mezcla de miedo y rabia contenida. No importa cuán prodigio seas, ¿cómo puede un solo hombre resistir el embate simultáneo de 400 maestros? La pura matemática de esto es aterradora. Apenas podía contener la furia que burbujeaba en su interior ante la flagrante injusticia. Esto es una locura, siseó el mayordomo Wang. Incluso un gran maestro de primer nivel sería reducido a polvo por esa cantidad de gente. Enfrentarse a cada maestro de nivel estrella en esta arena es esencialmente el equivalente a intentar detener por sí solo el avance de un ejército de 1.000.000 de hombres. Cada uno de estos generales de nivel estrella posee la capacidad destructiva de 5 o 6.000 soldados regulares. Dentro de las 12 zonas de guerra de la región militar del Este, hay docenas, a veces cientos de estos maestros, y tú tienes que luchar contra todos ellos. En las gradas de espectadores, el público era un hervidero de incredulidad y discusiones. ¿Es Lu Zeng realmente tan peligroso? ¿Realmente vale la pena que el ejército haga un llamado a las armas localizado tan extremo? La gente se miraba entre sí, preguntándose si habían escuchado colectivamente mal el anuncio. Más del 90% de los espectadores en la vasta arena estaban ahora de pie, sus voces elevándose en una cacofonía de protesta y un intenso debate sobre la moralidad de la regla. Su futura compañera, la formidable Don Qingsue, sintió su corazón martillear contra sus costillas, con las palmas de las manos pegajosas de sudor mientras el peso de las reglas se asentaba sobre ella. No pudo hacer nada más que apretar los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, ofreciendo una oración silenciosa y desesperada. Oh Dios, por favor, ¿es realmente así como se supone que debe ir nuestra primera salida real juntos? Simultáneamente, en los campamentos militares de toda la región, cada soldado y oficial que observaba la transmisión en vivo se había puesto de pie, y la atmósfera en los barracones se volvía increíblemente tensa y ruidosa. En un rincón polvoriento de uno de esos campamentos, Liu Qimin rechinó los dientes, con sus puños temblando por una sensación de profunda injusticia hacia su amigo. Esto no es un torneo. Esto no es justo en absoluto, gruñó. Mientras tanto, de vuelta en el área de descanso interna de la arena, incluso Don Zenji luchaba por procesar el extraño giro de los acontecimientos, con su mente trabajando a toda velocidad para comprender las implicaciones tácticas de un arreglo tan extraño y sin precedentes. ¿Qué clase de locura es este arreglo?, se preguntó Don Zenji, perdiendo su compostura habitual. Muy por encima de la arena, en la plataforma de mando, Once Onxi permanecía impasible ante el alboroto de abajo. Su expresión era tan fría e inquebrantable como un glaciar mientras permanecía en silencio,
escaneando las filas de generales de nivel estrella con una mirada penetrante y autoritaria antes de prepararse para hablar una vez más. Esta es una orden militar directa, la voz de Once cortó el ruido como una cuchilla. Si alguno de ustedes carece del coraje para participar bajo estas condiciones, es libre de abandonar el campo en cualquier momento. El caos en las gradas comenzó a ceder gradualmente, reemplazado por un silencio pesado y complejo. El rostro de cada general era una máscara de emociones encontradas, pero se vieron obligados a cumplir. Nadie se atrevió a cuestionar abiertamente una orden del comandante en jefe. Once miró entonces a Lu Zeng y preguntó, «Teniente General Lu Zeng, ¿tiene alguna objeción a estos términos?» Once observó de cerca al joven, con sus ojos brillando con una intensidad oculta y calculada. «Esta es mi manera de intentar asegurar una actuación verdaderamente asombrosa para Lu Zeng», pensó para sí mismo. Veamos si posee la voluntad de hierro para aceptar y la fuerza divina para llevarla a cabo. Si tiene éxito hoy, se elevará directamente a las alturas más altas del cielo. Por las generaciones venideras, la gente de la región militar del este cantará el nombre de Lu Zeng, inmortalizando esta actuación marcial sin precedentes en los anales de la historia. De repente, la agudeza en la mirada de Once cambió ligeramente. Sin embargo, reflexionó, si carece de la capacidad para enfrentar este desafío, entonces no es el que buscamos. Simplemente seguirá siendo un general normal, y nunca volveremos a hablar de este potencial. Si Lu Zeng no puede aprovechar esta oportunidad trascendental que se le presenta, entonces no hay nada más que decir. Se convertirá en nada más que un tema curioso para los chismes a la hora del té. En ese momento, los ojos de miles estaban fijos en Lu Zeng, esperando su veredicto. Para sorpresa de todos, Lu Zeng comenzó a reír entre dientes, adoptando un tono juguetonamente arrogante mientras respondía, «Este santo no tiene absolutamente ninguna objeción». Para ser honesto, estaba empezando a encontrar toda esta conferencia bastante tediosa y aburrida. Este giro de los acontecimientos es exactamente lo que esperaba. Los ojos del joven brillaron con una luz peligrosa, y una amplia y genuina sonrisa se extendió por su rostro mientras una emoción de anticipación recorría sus venas. En respuesta, una luz extremadamente intensa y depredadora brilló en lo profundo de los ojos de Once. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba en una sonrisa amplia y satisfecha que no llegaba a sus ojos, reconociendo la aterradora confianza del joven. «Bien», declaró Once, su voz resonando con aprobación. «No podría ser mejor. Ya fuera que estuvieran observando en vivo en la arena o a través de las pantallas de televisión en casa, cada espectador llevaba una máscara de emociones complejas e ilegibles. No esperaban que Lu Zeng aceptara un desafío tan suicida tan fácilmente. Independientemente del resultado final, el nombre Lu Zeng estaba ahora grabado en sus memorias. En la plataforma de observación más alta, incluso los veteranos mariscales de la región oriental lo miraron con un nuevo sentido de aprecio genuino. Enfrentándose a más de 400 maestros de artes marciales como si se enfrentara a una marea de millones, el chico se había mantenido imperturbable, pronunciando calmadamente las palabras. «Esto es exactamente lo que quería». Tal voluntad, tal aura dominante y tal aptitud bruta eran cualidades simplemente inigualables por los hombres ordinarios. Once levantó su brazo y dio la orden final, «Entonces que comience. Todos los generales de nivel estrella, entren en la arena. Esta vez, se les ordena traer sus armas y desatar toda su fuerza letal sin dudarlo».